Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Acompáñennos en esta hora de noticias. Le tenemos todo lo que ha sucedido en el país. Damos inicio. La violencia no da tregua a los hondureños y las muertes múltiples o masacres siguen disparando los índices de inseguridad pese a estar bajo un estado de excepción durante más de 2 años. De hecho, la noche de ayer fue bastante sangrienta en Tegucigalpa. Veamos. Nuevamente la capital hondureña se viste de luto tras convertirse en el ojo del huracán, tras 2 masacres registradas durante la noche de lunes. Hay que entender que las manifestaciones de violencia como el día de anoche, desgraciadamente son las respuestas que estas estructuras criminales que estuvieron felices haciendo sus andanzas de manera tranquila en la administración anterior, es la forma de confrontar a todas las estrategias del Estado y sus instituciones. Desde anoche, de acuerdo a las pesquisas y a las diligencias investigativas que están realizando, nosotros tenemos algunas hipótesis. En ambos casos se está trabajando fuertemente en ello. La primera ocurrió en la aldea La Cañada, donde 4 personas fueron asesinadas a disparos. Posteriormente, sus restos fueron encontrados con signos de tortura en un basurero del referido lugar. La segunda se reportó en menos de 3 horas en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas, ubicado en la colonia Buenos Aires, en la capital. Ahí 2 hombres y una mujer fueron las víctimas mortales. El año pasado se presentaron 5 homicidios múltiples con 15 víctimas y este año ya van 10 homicidios múltiples, 5 más, y 35 víctimas. Hay un aumento del 100% en el número de escenas. Y evidentemente eso es de preocupación porque ¿dónde están ocurriendo? El 40% de esos homicidios múltiples están ocurriendo en la capital, 4 de 10. El titular de la Secretaría de Seguridad reconoció un incremento en cuanto a las muertes múltiples durante este año. Bueno, lo que acabamos de decir, hay un leve incremento en el número de muertes múltiples en este año en comparación con el año pasado. Hay un incremento de muertes violentas producto de esas muertes múltiples. Ante estos sectores cuestionan el funcionamiento del estado de excepción, herramienta creada para atacar la violencia, pero la misma no se ha podido controlar. Se prorroga el estado de excepción, lo que significa que el Estado de Honduras y este gobierno ha priorizado este elemento como su política pública en materia de seguridad ciudadana. En un barrio, colonia, como tantos hay en las principales ciudades, están dominadas y controladas por organizaciones criminales. A este momento, después de casi 3 años de estado de excepción, nos deberían haber reportado Comayagüela libre de maras y pandillas. Honduras actualmente se encuentra en un escenario amenazante en donde la zozobra y el miedo invaden al pueblo que vive bajo la preocupación. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y por otra parte, el abogado Carlos Chactur continúa asegurando que sí existe un parentesco entre el supuesto abogado Rolando Josué Sánchez y el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez y que mostrará las pruebas para que se investigue mejor este caso, tras todos los accesos que hubo para poder lograr este crimen del empresario de Tocoa, Colón, pese a que desde la entidad policial se ha desmentido la información. Después del asesinato del empresario Franklin Edilberto Villeda Caballero en San Pedro Sula, el abogado Carlos Chactur asegura que presentará las pruebas de que demuestran que uno de los involucrados, el supuesto abogado Rolando Josué Sánchez, es el sobrino del ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, para que se pueda investigar mejor el caso y descubrir cómo es que pudo obtener toda la información confidencial que tenía. Pues lo que nos llama la atención es la forma en que operaba esta persona, con custodios policiales, en vehículos oficiales del Estado, vehículos blindados, la forma en que tenía acceso a información privilegiada de instituciones del gobierno, que ni uno que es abogado y que realiza diligencias en esas instituciones tiene ese nivel de acceder a ese tipo de información, así como de entrar y salir
los bienes que están bajo la administración de la UABI. Y nosotros hemos hecho unas diligencias, estamos a la espera de que se nos entregue la documentación y acreditar pues la información que nosotros tenemos es que había un nexo de parentesco de sobrino tío, pero esto no es un delito. Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, desmiente la información y aclara que no tiene ningún parentesco con el involucrado en el crimen y añadió que por ello incrementó a 500,000 empiras la recompensa para quien brinde información de su paradero. Una irresponsabilidad estar repitiendo eso, ya se aclaró la semana pasada por un comunicado que no hay ningún parentesco. Y también nosotros hemos puesto una recompensa que acabamos de subirlo de 300,000 a $500,000 de lempiras por cualquier información que logre ayudarnos a dar con el paradero y la captura de este individuo. Asimismo, ante las especulaciones donde se mencionaba que esta persona también laboraba para la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI, el director Marco Zelaya aclara que no se tienen registros de que fue empleado de la institución. Denuncias y ustedes como medio de comunicación y particularmente el medio que usted representa nos cubrió en varias oportunidades y la noticia donde nosotros denunciamos precisamente esto. No es nada que nosotros no hubiésemos encontrado aquí desde que tomamos la dirección de esta oficina de nuestros bienes incautados. Nosotros hicimos también un comunicado, aquí lo tengo conmigo, en donde establecemos y le hacemos de conocimiento público al pueblo hondureño que tampoco nunca ha laborado en OABI. Es más, nunca ha llevado un trámite en OABI porque para llevar un trámite aquí se requiere obligatoriamente ser abogado. Miembros de la sociedad civil también han expresado su preocupación debido a que abogados y policías se siguen involucrando en actos de corrupción. En cámara de Jesús Sánchez les informó Berenice Amaya. Y siempre en el tema, los expertos en temas legales han asegurado que se debe interpelar al ministro de Seguridad por los supuestos vínculos familiares con jefes de bancadas criminales. Al tiempo, recomendó realizar una depuración policial mediante reforma. Alguien en el Congreso Nacional que solicite la interpelación de él y aparte de eso debe el fiscal general de tomar cartas en el asunto. Muchas irregularidades por parte de este ministro. Él dice que las cosas van bien. ¿Cómo es que van bien? Van bien con tantas masacres aquí en el país. Hemos visto tantos muertos. Que hubo una masacre allá por La Cañada, otra allá por Buenos Aires. ¿Qué está pasando entonces? ¿Dónde está ese estado de excepción que dicen que nos está dando? Y en otras informaciones, esta tarde se registró otro accidente vial en nuestro país. En esta ocasión fue en la carretera CA4 a la altura de Vuelta de los Hornos en Copán. Lamentablemente deja una persona muerta y un herido. Se desconoce la identidad del ahora fallecido. Preliminarmente se maneja que es de nacionalidad salvadoreña, quien quedó atrapado entre los amasijos de hierro y quien era además el conductor de la rastra que transportaba tela. El accidente de cuádruple colisión entre los vehículos involucrados están una rastra, un camión que transportaba sacos llenos de café, conducido por Abner Omar Lobo, además de un camioncito y un carro del Estado. Según la información que se tiene, la rastra habría perdido el control e impactó con los demás automotores. Y le damos un giro a las noticias. Ya se inició con la contribución o la distribución de más de 5,000 maletas electorales a los primeros 5 departamentos del país, a pocos días de que se realicen ya las elecciones internas. Gabriela Plata nos amplía esta información. A las 10:22 a.m. fue el primer banderillazo para llevar a cabo la distribución de las maletas electorales y kits tecnológicos a los primeros 5 departamentos del país, comenzando con Atlántida, Ocotepeque, Copán, Colón y Lloro. Esta labor está a cargo de las autoridades del Consejo Nacional Electoral en conjunto con las Fuerzas Armadas. Inicio al desplazamiento de todo el material electoral para que se puedan instalar puntualmente y de forma ordenada el domingo 9 de marzo todas las autoridades electorales denominadas Junta Receptora de Votos a lo largo y ancho del territorio nacional hondureño. Las Fuerzas Armadas de Honduras nos están acompañando
en la custodia y transporte del material electoral. Que los ciudadanos nos convoquemos todos a evitar los ilícitos y los delitos electorales. Según detallan autoridades, la distribución de las maletas electorales y kits tecnológicos quedaron de la siguiente manera entre estos 5 departamentos: 5.826 maletas a la Junta Receptora de Votos y 1.986 kits de transmisión tecnológicos, mientras la cobertura en toda Honduras será de 24.858 maletas electorales y 8.286 kits tecnológicos. De acuerdo al consejero Marlon Ochoa, en los próximos días el resto de estos recursos a los demás departamentos del país serán distribuidos, enfatizando la Junta Receptora de Votos será crucial para determinar la transparencia electoral. El día de mañana y el 7 de marzo se estarán despachando los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía para totalizar 24.858 maletas despachadas desde estas instalaciones y 8.286 kits de transmisión. No utilizar el lector biométrico podría ser constitutivo de delito, y reiteramos también que ya hay personas que guardan prisión por haber cometido delitos electorales. En esta misma línea, el jefe del Estado Mayor Conjunto informó que más de 26.000 miembros que consolidan la Unión Castrense estarán custodiando este proceso electoral, y ante las críticas por sus posturas ideológicas, dijo, estas no representarán ninguna amenaza ya que las Fuerzas Armadas son apolíticas. Pueblo hondureño, las Fuerzas Armadas son apolíticas de estas elecciones, así que seremos garantes de unas elecciones limpias, transparentes y confiables a la sociedad hondureña. Más de 57.741 centros de votación serán la sede para que los hondureños puedan ir a votar, reveló la consejera Ana Paola Hall, donde asimismo exhortó a la población en general a exigir la utilización de sistemas biométricos para evitar que el fraude vuelva a registrarse como en años pasados. Tener gente en campo, técnicos, que van a poder auxiliar al que tenga alguna duda en cómo conectar la antena o en cómo usar el biométrico. Y les insisto, ciudadanía, exijan el uso del lector, lleguen a la Junta y digan, ¿dónde está el lector? Quiero registrar mi huella. Les hago un llamado de verdad muy reiterativo en ese sentido. Para garantizar la participación ciudadana y que la democracia continúe permeando en el país, es necesario que lo más de 5.8 millones de hondureños puedan ejercer el sufragio para garantizar unas elecciones transparentes y asimismo en condición de igualdad. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y referente a esto, vía aérea se trasladó ya el material electoral para ser distribuido también en los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios. Las maletas se van a llevar directamente a Puerto Lempira. De ahí de Puerto Lempira van a ser distribuidas vía helicóptero a los lugares, pero ya el día antes de las elecciones van a ser distribuidas vía helicóptero hasta los lugares que tengan que llegarse. Parte de la responsabilidad ya la tiene la Fuerza Naval, que lo hará por lanchas, y nosotros haremos una parte con helicópteros. Quiero decirles que en este momento, hoy día, por la hora en que nos llegó el material, que nos llegó hace como unos 30 minutos, vamos a poder hacer un solo vuelo, porque los aviones se tardan 1 hora 40 en llegar a Puerto Lempira. Mientras tanto, los dirigentes del Partido Liberal de Honduras aseguran estar listos para esas elecciones internas del 9 de marzo y así denunciar cualquier acto de corrupción que pueda originarse desde cualquier mesa o centro de votación. Mire, eso tiene dos componentes. Uno, el componente personal de aquellos que nos van a representar en la mesa, que no se dejen corromper si es que existen acciones de ese tipo por parte de los otros movimientos. Y dos, si nosotros detectamos que hay el intento de corrupción de alguno de otros movimientos, lo vamos a denunciar desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista penal.
Y a propósito, hasta las instalaciones del Ministerio Público llegó Sandra Reyes, quien denunció que junto a su padre aparecen en papeletas electorales del Partido Libertad y Refundación como candidatos a alcalde y vicealcalde sin ningún consentimiento. Por su parte, Yuri Mora, quien es el portavoz del Ministerio Público, aclaró que el Consejo Nacional Electoral tiene que analizar el caso para poder iniciar una investigación. Cuando llegó uno de mis hermanos y me dijo, fíjate que aquí salí en una papeleta del Partido Libre y me lo mostró. Acá, del movimiento Melba. Y entonces yo me asusté y le dije, ¿cómo es? Y yo no me doy cuenta de nada. Y entonces me dice, pues sí, me dice, ahí aparece vos, me dice, con mi papá. Entonces me llevé esa sorpresa yo, que andaba circulando por todos los alrededores. Por otro lado, si el Consejo Nacional Electoral considera que aquí también hubo alguna falsificación de firmas de estos ciudadanos, entonces ahí sí ellos van a proceder a enviar este caso a lo que es la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público para... Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. Y los votantes ya establecidos en el censo electoral del Consejo Nacional Electoral, que se suman ya 5.800.000 personas, pagarían por su sufragio entre 257 y 340 lempiras, ya que el costo de las elecciones internas supera los 2.000 millones. Veamos. Desde que el Congreso Nacional aprobó en septiembre de 2024 un presupuesto de 1.492 millones para el gasto de las elecciones internas en el país, se adjudicó un nuevo sistema que puede ser antifraude, lo que ha incrementado el costo de comicios electorales en el país. Hemos hecho la implementación de diferentes tecnologías. Está el sistema de transmisión de resultados preliminares, está el escrutinio general, que es lo que produce los resultados definitivos, de conformidad con la ley, artículo 283. Está la divulgación, pero está también la implementación del sistema de identificación biométrica de los electores. La responsabilidad compartida de la cual hablamos con mucha firmeza incluye que las juntas receptoras de voto sigan el protocolo y sigan la normativa que establece. El total de electores 5.800.000, entre el presupuesto para las elecciones internas, que es de 1.492 millones. El costo del voto por elector sería de 257.24 lempiras, independientemente de si vota o no, lo que arrojaría un endeudamiento de años para el país. Que esto viene desde hace varios años atrás, desde el 2009, que se ha mantenido esa inyección económica a las elecciones. Solo póngase a pensar usted que el ingreso de dinero que tienen para poder llevar a estas campañas y hacer todo el proceso de las elecciones sobrepasa realmente el presupuesto de algunas secretarías de Estado. Expertos lamentaron el alto costo del sufragio en las elecciones primarias de este año y aún más el hecho de no haber creado reformas a la ley de política limpia para que nuevamente no se involucrara dinero del narcotráfico en campañas políticas. Por eso nadie quiso hacer reformas a la ley de política limpia, porque eso les iba a permitir que solo dinero bancarizado llegara. No quisieron entrar en esa reforma. Entonces, al no haber esa reforma, acá puede llegar dinero de cualquier sector, de grupos criminales organizados o narcotráfico, como se ha dejado visto que ha sucedido en el pasado a través de todos los procesos penales aquí en el país y fuera que han habido. Entonces siempre las elecciones generales se termina imponiendo el que tiene más plata para poder invertir en las elecciones, compran voluntades de miembros de juntas receptoras de votos, máxime que ya en las elecciones generales solo tienen representación los 3 principales partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral solicitó al Congreso Nacional un aumento de 483 millones de lempiras para las elecciones del 2025, por lo que en 30 años o más se estará pagando esta deuda que saldrá del bolsillo de los hondureños. En Cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bien, y a propósito de estos gastos que se están generando en las elecciones, también están los gastos que realizan todos los políticos y los partidos, además en cada una de sus campañas, esto en propaganda política. Ve usted un informe de la Unidad de Política Limpia que entregó este día acerca de los gastos y que estos han sido desde el 16 de enero hasta el 16
de febrero, de los cuales asegura que el gasto de campañas políticas ya asciende a 26.4 millones de lempiras en tan solo un mes. ¿Cuál es el partido que más ha gastado en propagandas? Ha sido el Partido Liberal, con 12.8 millones de lempiras. Sigue el Partido Libre con 9.2 millones y el Partido Nacional con 4.5 millones de lempiras. Ese ha sido el gasto en un mes. Esto relacionado a toda la campaña y la propaganda que por supuesto han tenido que utilizar para la misma. Además, los precandidatos que han invertido en esta propaganda han sido Jorge Calix, quien está liderando estos puestos con 9.6 millones de lempiras, Rixi Moncada, específicamente el movimiento M28, con 5.8 millones y Nasri Asfura con 2.4 millones de lempiras. Este ha sido el gasto individual de cada uno de los precandidatos de los tres principales partidos políticos y los que se van a enfrentar en estas elecciones internas. ¿Quiénes realizaron más concentraciones? Jorge Calix en primer lugar, seguido de Salvador Nasralla y Nasri Tito Asfura. Han sido los tres precandidatos con más concentraciones políticas a nivel nacional dentro de lo que ha sucedido en estos días. Estaríamos hablando de un mes, del 16 de enero al 16 de febrero. Y siguiendo con este orden de noticias, ya los analistas también aseguran que el país se estaría enfrentando a unas elecciones bastante críticas y sobre todo bastante complejas en la historia de todo Honduras. Cristina Escobar, usted con la información desde la zona norte del país. Adelante, buenas noches. Así es, en efecto, compañeros en estudios de Impacto BTV. A esta hora estamos junto al abogado Rodolfo Dumas, esto porque estamos escuchando la situación de elecciones electorales en este año 2025. Se acercan las primarias. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se percibe el ambiente? Bueno, lo primero es importante que vamos a elecciones. Eso no hay que pasarlo desapercibido. Creo que Honduras tiene que estar consciente del privilegio que tiene tener una estabilidad democrática, particularmente en los últimos años, y es importante que la ciudadanía en esta oportunidad pues haga un análisis riguroso, cuidadoso del tipo de liderazgos que quiere para los próximos años. Estamos enfrentando una situación global bastante compleja, tenemos una dinámica geopolítica y de seguridad internacional muy complicada, con una administración Trump que ha venido a revolucionar algunos temas. Entonces, Honduras definitivamente tiene que estar consciente qué tipo de liderazgo va a tener para enfrentar todos estos que son retos bastante grandes para el país y que tienen que ver con el futuro inmediato en temas de economía, desarrollo social, seguridad, tanto jurídica como personal, y muchos otros temas que tenemos pendientes como nación. ¿Cree que realmente el pueblo hondureño se va a levantar ese domingo a poder realizar este sufragio? Fíjese que yo sí estoy optimista. Creo que la población tiene conciencia de la importancia de esta elección primaria. Creo que las autoridades a nivel del Consejo Nacional Electoral han hecho una labor bastante eficiente en cuanto al manejo de todo el proceso. Hay mucho optimismo también en el tema, por ejemplo, de la tecnología que se está incorporando con estos lectores biométricos, y se espera que al final sea pues un proceso tranquilo, pacífico y sobre todo que refleje la voluntad del pueblo hondureño en este primer ejercicio que vamos a tener en el 2025. Muy bien, declaraciones del abogado Rodolfo Dumas sobre este ambiente electoral. Él mencionaba que estamos en un momento crítico histórico. Honduras así se va a presentar en estas elecciones primarias. Con esta información retornamos a estudios de Impacto BTV. Bien, gracias Cristina por este informe. Ahora nos trasladamos con José Luis Castellanos aquí en Tegucigalpa para seguir hablando acerca de estos temas, porque existen más dudas que respuestas en este periodo de las elecciones primarias, donde todavía no se sabe mucho sobre la confiabilidad que va a tener este sistema biométrico. José Luis Castellanos, por supuesto los sectores también están alzando la voz, pero consúltele al abogado Javier García cuál sería esa desconfianza mayor que se tiene con este sistema, porque como ya lo dije, hay más dudas que respuesta en torno a este tema. Buenas noches.
Muy buenas noches, licenciada Janet Flores. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, tal y como usted lo ha mencionado, son muchos los sectores y muchas las dudas que podían envolver a esta situación. Tal y como me lo mencionaba, me encuentro en compañía del abogado Javier García para consultarle, abogado, en cuanto a la implementación del sistema biométrico en las próximas elecciones, ¿son más las dudas que la confianza que genera o qué se podría esperar para el próximo domingo, abogado? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, ¿verdad? Lastimosamente hay que recordar que el proceso incluso de compra dentro del CNE fue un poco tortuoso, ¿verdad? Porque hubo varias empresas que no cumplían los requisitos y al final pues quien salió favorecida fue la empresa Smartmatic, ¿verdad? Que es una empresa que veníamos nosotros de ver lo que había sucedido en Venezuela, ¿verdad? Que era la que brindaba los resultados en la victoria muy reñida, ¿verdad? Y muy discutida ahí con el presidente Maduro. Entonces, si bien es cierto, esto está contemplado dentro de la ley, ¿verdad? Ley electoral aquí en Honduras, que exista una transmisión de resultados electorales preliminares, que es lo que la gente quiere, ¿verdad? Para que tal vez no esperar al conteo final, sino que ir teniendo una tendencia. Pero ¿qué pasa? Que cómo fue la compra, ¿verdad? Y tal vez hay incertidumbre en cómo se va a manejar estos datos, porque al principio solo iba a ser como el biométrico, la huella dactilar, ya después que iban a hacer un reconocimiento facial. Entonces, yo creo que no ha existido la suficiente sociabilización, ¿verdad?, de parte del CNE en relación al electorado, porque recuerde usted que nuestro electorado lastimosamente no se educa, no se informa. Hay mucha gente que llega sin saber por quién va a votar ese día y dice por los que conozco, ¿verdad? Entonces, eso es parte de educar al electorado para que vayamos teniendo, ¿verdad?, educación electoral y en ese sentido elegir a las mejores personas. Abogado, ¿y cree usted que a tan pocos días que quedan ya para lo que es las elecciones internas en nuestro país, esto viene a ahuyentar lo que son los nuevos votantes o esas personas que aún no han definido por quién votar el próximo domingo? Bueno, qué interesante que usted habla de los nuevos votantes, porque son 700,000 nuevos votantes, ¿verdad? Estos jóvenes que están habilitados. Y recuerde que, bueno, ahora la juventud ya maneja la tecnología, ya tiene otras tendencias, otras formas de pensar. Estos muchachos que acaban de cumplir 18 años, que ya son ciudadanos, yo creo que no debe ser un obstáculo, ¿verdad?, para que ellos puedan ir a ejercer el sufragio. Más bien ellos están ávidos de nuevas autoridades, porque ya están cansados, ¿verdad? Han crecido, se han desarrollado escuchando, ¿verdad?, que son los mismos, y que si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, simple y sencillamente vamos a seguir igual. Entonces, yo creo que esto no debe ser, ¿verdad?, un obstáculo, ni mucho menos que los ahuyente. ¿Por qué? Porque al contrario debe ser para generar fidelidad, ¿verdad? Eso es un principio básico de los procesos electorales, de que deben de ser fidedignos, confiables y sobre todo que se respete lo que se va a plasmar ahí de parte de las mayorías. ¿Se podría tener confianza en los resultados preliminares, como usted lo mencionaba, o mejor esperar hasta que por parte del Consejo Nacional Electoral brinde un resultado final? Interesante también, porque la política es una ciencia que cambia, ¿verdad? Nunca ha sido una ciencia estática. Entonces, ¿qué pasa? Que recuerde usted que al principio hay tendencias, pero cuando ya la tendencia es muy a la alta, a veces son irreversibles. Entonces yo creo que los hondureños siempre tenemos esa incertidumbre, ¿verdad?, de conocer y el deseo de saber quién es el que ganó, pero yo creo que habría que esperar, ¿verdad?, que se envíen todos los resultados electorales preliminares, ¿verdad?, que se suban todas las actas al sistema y al final exista una declaratoria oficial del CNE. Perfecto, muchas gracias por su tiempo. El abogado Javier García y su opinión en cuanto a esta situación, licenciada y televidentes, la posible confianza que puede generar la implementación de este nuevo sistema biométrico en las elecciones internas de nuestro país. Con esto vamos a una pausa comercial. Y vamos a continuar ahora con temas económicos, porque la devaluación de la moneda frente al dólar está aumentando cada vez más y por supuesto esto ha generado otros incrementos como en la canasta básica, de los cuales los que más sufren son los hondureños, el bolsillo de ellos. Berenice Amaya, usted se encuentra con un economista en este momento para analizar la situación. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. En efecto, me acompaña Wilfredo Girón, quien es economista, para que él nos amplíe información en torno al incremento de la canasta básica. Esto, según datos del Banco Central de Honduras, son 11 productos los que continúan en incremento. Si usted nos analiza, ¿a qué se debe esta situación? Bueno, hay muchos factores para que haya inflación.
Yo pienso que hay una inflación, pero es una inflación controlada. Andamos alrededor de 4%, 4 más o menos 1%. Entonces es una inflación controlada. Los productos importados incrementan de precio cuando el dólar se dispara. ¿Por qué? Porque nos cuesta más pues comprar lo que viene del exterior, pues en lempira, en dólar posiblemente se mantenga. Entonces el problema nuestro es que la economía nuestra es bastante dependiente de insumos importados también, ¿va? Entonces es un problema. Por ejemplo, nosotros importamos abonos químicos de otros lados, eso nos afecta, eso afecta a la agricultura. ¿Por qué? Porque cada día producir incrementan los precios. Es claro, hay que reconocer que el Estado está haciendo algún esfuerzo con el bono tecnológico porque le está dando abono a la gente. Eso nos ayuda. Yo creo que hay que seguir un poco el ejemplo de México, ¿verdad? México, la doctora Claudia, creo que es la que mejor está manejando la crisis, porque en realidad tenemos una crisis. Hay una crisis del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque todos los países están cerrando su economía, principalmente Estados Unidos, que es el país más fuerte económicamente, está poniendo aranceles. Eso afecta al comercio internacional y va a encarecer los productos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Es fortalecer la cuestión interna, tratar de sustituir lo importado por lo nacional, incluyendo abonos, ¿verdad? Entonces, hay que regresar a la agricultura orgánica, a lo que recomendaba Elías Sánchez, que tenía una escuela aquí a la salida de Valle de Ángeles, pues, y él producía con abono orgánico. Entonces tenemos que volver a eso, tratar de producir más con lo que nosotros tenemos, pues, y tratar de suavizar el impacto externo, pues, en nuestra economía, que eso es con relación al dólar, porque el dólar se está disparando un poco y eso nos afecta. Muchas gracias. Declaraciones por parte del economista Wilfredo Girón, quien nos amplía información en torno al incremento de la canasta básica. Regreso con usted, licenciada Janet Flores, al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, gracias Berenice. Ahora bien, se llevó a cabo ese día la socialización del portal digital de inversiones y el lanzamiento de 3 procesos digitales por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Para facilitar a los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, el acceso a todos los trámites digitales relacionados con sus inversiones, sector económico y tamaño de empresa, concentrados en una única plataforma, se socializó el portal digital de inversiones en el país. La transformación digital viene a facilitar la vida. Todos los países del mundo están haciendo transformaciones digitales en sus sistemas para poder estar a tono con lo que es el mundo digital. Pueden ver qué trámites son los que usted ha solicitado, qué trámites están en gestión, qué trámites están terminados. Puede tener toda su documentación en un solo archivo y esa es utilizada por todas las instituciones a las cuales usted accede para hacer trámites. El sector empresarial recibe esta iniciativa de manera altamente positiva, ya que optimiza los procesos administrativos y fomenta la inversión. Acordémonos que hay países que ya están más avanzados que nosotros en estos procesos digitales. Y nosotros como sector empresarial desde hace muchos años hemos venido presionando porque lleguemos a este nivel de poder hacer todo a través del sistema digital, ¿verdad? Y eso realmente nos va a permitir no perder tiempo en hacer tanta tramitología. Esta iniciativa busca mejorar el clima de negocios, atraer inversiones y promover los emprendimientos en Honduras. Para Impacto BTV les informó Cristina Escobar.
Cambiamos el orden de las noticias. La Asociación Hondureña de Médicos Residentes amenazó a la Secretaría de Salud con realizar un paro general de actividades este lunes 10 de marzo por la falta de pago. Mediante un oficio, manifestaron su preocupación y descontento por el incumplimiento en el pago de salario beca por la labor asistencial y académica. Asimismo, denunció la exclusión arbitraria de 17 médicos residentes que repitieron año académico bajo la promesa de continuar recibiendo este pago de planilla de pagos. Esa plataforma argumentó que los médicos residentes cubren horarios extenuantes, guardias nocturnas y realizan atenciones que requieren el trabajo de varios especialistas. Además, se reveló que se les adeuda 2 meses de pago de trabajo a todos estos médicos residentes y que ha generado además una crisis económica insostenible para ese sector y sus familias. Y ahora en otros temas, el Ministerio Público anunció la captura del exdirector de Fiscales Jaime Renán Vanegas Cerón, acusado del delito de estafa continuada en perjuicio de un ciudadano. La detención fue ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC tras un requerimiento presentado por la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor. Según la investigación del Ministerio, Vanegas Cerón obtuvo fraudulentamente un poder legal y administrativo de la víctima para realizar trámites en diversas instituciones, incluyendo el Instituto Nacional Penitenciario. Posteriormente exigió el pago de honorarios argumentando que gestionaría dichos trámites. Además, el imputado engañó al afectado, simulando estar hospitalizado y justificando que su estado de salud impedía avanzar con los procedimientos. La víctima depositó más de 1 millón de lempiras al exfiscal, quien retiró el dinero en efectivo sin haber iniciado ninguna gestión administrativa. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer más detalles del caso y determinar si existen otras víctimas afectadas por el mismo esquema de fraude. Y además, vea usted esa información, un anciano de 85 años fue sentenciado a 39 años de cárcel por violar a una niña y que además quedó embarazada. El sentenciado Evelio Mendoza López estuvo prófugo durante 15 años luego de que el Ministerio Público presentó este requerimiento fiscal con orden de captura por 3 delitos de violación especial en perjuicio de una niña de 12 años de edad en Tegucigalpa. De tan solo 12 años de edad, que producto de los abusos quedó embarazada. Se trata de Evelio Mendoza López, quien estuvo prófugo de la justicia durante 15 años. Recientemente, en el mes de enero, fue capturado, por lo cual se sometió a un procedimiento expedito, como es la audiencia de estricta conformidad, en donde fue sentenciado a 39 años de cárcel. Este delito... Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y es preciso poder recordarles a todos ustedes estar con nosotros el día 9 de marzo, o sea, el domingo, cuando estamos nosotros a punto de llevar a cabo estas elecciones primarias donde se van a disputar, por supuesto, los candidatos presidenciales de cada uno de los partidos, Nacional, Liberal y Libre. Usted recuerde estar informándose a través de las pantallas de BTV, donde estaremos informándole acerca de lo que sucede en cada centro de votación y los resultados también de estas elecciones. Bien, así vamos a continuar también en otros temas, porque a partir de hoy el sistema de entrega de pasaportes en el Instituto Nacional de Migración se reactiva luego de varias complicaciones con los proveedores y el sistema de cómputo que operan en el Centro Cívico Gubernamental. Nos amplía ese tema el periodista César Euseda, quien se encuentra con Wilson Paz, quien es el director del Instituto de Migración. Buenas noches, César. Bien, gracias, licenciada Janet Flores. En este preciso momento que nos acompaña el abogado Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración, hablando sobre que se reaperture este procedimiento para el tema del pasaporte. Ya los hondureños tienen muy buenas noticias, abogado. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciado. En efecto, tuvimos días bastante complicados debido a esa falla regional energética y también una falla en la planta alterna que tenía el centro cívico que no operó, y precisamente eso nos dañó un servidor, y ahí pues se encontraban diferentes sistemas. Los demás sistemas, como el migratorio, el de control migratorio, lo fuimos rehabilitando de manera inmediata, pero este sistema de pasaportes sí tuvo una afectación más grave. Nosotros tuvimos que suspender el servicio a nivel nacional e internacional el día de ayer,
y hoy pues toda la madrugada precisamente los equipos trabajando aquí en el centro cívico, equipos de Honduras, el proveedor hizo conectar equipos de África, equipos técnicos de Europa, y entre todos los equipos pues se logró buscar una solución, debido a que el pasaporte en el exterior para nuestros connacionales, que son casi 2 millones de personas, es el documento más importante, ¿verdad? Y aquí tenemos cientos y cientos de solicitudes de pasaportes al día en las 10 oficinas de pasaporte que tenemos a nivel nacional, y obviamente son personas que requieren ese documento con celeridad por diversas situaciones o viajes pendientes. Así que le hemos resuelto a la población hondureña, esperamos que este impasse no vuelva a ocurrir, y precisamente tenemos reclamos para las instalaciones de centros. En ese sentido, ¿qué pasa con aquellas personas que tenían algún viaje pendiente y que debido pues a esta situación se vieron retrasados? El tema también de la visa con Estados Unidos, ellos no esperan. Si le tocó en una fecha, es en esa fecha, si no usted pierde su cita. Sí, por eso la situación era de celeridad para resolverles en in situ inmediatamente, y solamente fue un día que se perdió, así que no tuvimos tanta afectación. Si el problema hubiera ocurrido por mayor tiempo, ahí sí hubiéramos tenido problemas, como usted lo manifiesta. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al abogado Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración, en donde menciona que ya hay buenas noticias. Todos aquellos hondureños que han solicitado este documento internacional, estamos hablando del pasaporte, pueden venir a solicitarlo de manera inmediata. Nosotros Y retomamos los temas de agenda. Las autoridades de gobierno manifiestan preocupación de que los partidos liberal y nacional pretendan boicotear el proceso electoral interno para afectar la credibilidad de las mismas, por lo que analistas consideran se debe incorporar 2 sistemas de verificación más. A sectores gubernamentales preocupa que debido a las acciones que se han anunciado en los partidos liberal y nacional, se pueda contaminar el proceso electoral interno, creando un falso positivo que polarice el mismo. Sin embargo, la mayoría de contradicciones resulta de algunos funcionarios públicos que participan en estas acciones ilícitas, sobre todo en zonas que presuntamente no hay un control más estricto, asegura el abogado José Santos Cabrera. Bueno, yo lo percibo que esta vez va a haber bastante transparencia, ¿no? Aunque anteriormente en las elecciones pasadas se prestaba para todos los partidos políticos internas. Hay muchos candidatos que son candidatos helios. Se inflan votos. Hay personas que son coordinadores de territorios que se prestan para dicha sinvergüenzada. Y hay alcaldes que apoyan a estas sinvergüenzadas y patrocinan a estas personas. Y esto pues a vista y paciencia de todo el mundo. Yo miro las grandes vallas de publicidad, anuncios en todos los medios y todo eso. Los millones que están invirtiendo en publicidad. La aplanadora de algunos candidatos. Y yo digo, las personas que invierten esos millones, de verdad lo digo, es porque van a asaltar el erario público o tienen unas pretensiones que van a favor de un sector privilegiado de este país. Y para analistas, las elecciones internas deben contar con varios mecanismos de seguridad para evitar que sectores ligados a un candidato o candidata favorezcan el proceso en contra de la transparencia. La verdad es que la transparencia es un reto fundamental que tiene el Consejo Nacional Electoral a través de todos los mecanismos que ha empleado. Aún nos hizo falta la auditoría de procesos y un doble mecanismo de autenticación en los lugares donde no puede haber conectividad por X o Y motivo. En segundo punto, la transparencia por parte de los partidos políticos, de parte de los movimientos internos. Mire, ahí es donde radica el meollo del asunto. Siempre los movimientos internos van a buscar la forma de poder franquear la tecnología, de poder ver cómo dejan a un lado todos los mecanismos de seguridad que hay, como el lector biométrico, como el que la acta pueda transitar libremente y sobre todo, bajo las circunstancias, tocará a los propios partidos políticos, a sus movimientos internos, tener esos veedores en las juntas
receptoras de voto. Este proceso interno definirá a los candidatos que ocuparán los más de 3.000 cargos públicos, incluyendo la titularidad del Poder Ejecutivo, 3 designados presidenciales, las 298 alcaldías del país y las 128 diputaciones del Congreso Nacional. Con cámara de Walter Pérez, les informa César Euseda. Y así llegamos al final de las noticias, agradeciendo siempre su fiel sintonía. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Recordarles, a las 6 a.m. comience con Impacto BTV Matutino, Diálogo de Impacto y Olón.